En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. Saludos muy cordiales, que el Señor les siga bendiciendo y mi querido amigo Alonso, te saludo esta semana. Una semana más. Te saludo igualmente y qué bueno poder compartir y seguir hablando del perdón en el ciclo de la violencia doméstica, que es un temazo. Es un temazo, muy sí. necesario que lo podamos conversar y comprenderlo correctamente. Claro, es porque hemos hablado en el podcast anterior, empezamos a poner las bases principales de que el Señor es nuestro ayudador. Tenemos una responsabilidad para estar en contra de los actos violentos y luego empezamos a identificar los ciclos de violencia. Enlazando todo, el Señor nos ayuda en contra de la violencia, pero tenemos una responsabilidad para que esos ciclos de violencia, entre otros, no se normalicen, no se habitúen, porque eso va a traer serias consecuencias, ¿verdad? Normalizar un ciclo de violencia trae consecuencias importantes. Sí, es importante entonces que podamos ver lo que implica normalizar un ciclo de la violencia. Bien, cuando esto sucede, y lamentablemente cada vez es más frecuente, la víctima entiende que no puede desarrollar estrategias confiables de supervivencia. Y lo lleva, ¿verdad? Le lleva, puede ser también un hombre quien sufra de eso, por supuesto, a un miedo intenso. Y esto entonces va a hacer que hayan otras conductas hostiles mínimas de parte del victimario. Entonces son consecuencias de normalizar el asunto. La violencia es realmente conflictivo para ambas partes. Sí, estas conductas hostiles mínimas ya pueden ser, como se vive en una confusión, un miedo intenso, no se sabe en qué momento va a explotar, ¿verdad? Es cualquier índice pequeño, una palabra, un mal gesto, uno de esos indicativos cotidianos está siempre activado, pero va entre cada ciclo, no hay un descanso, sino que se vive en una constante tensión. Sí, los intervalos entre ciclos, eso es muy importante, no son periodos de calma. Recordamos nada más que estamos hablando del ciclo de la violencia doméstica que ha puesto la doctora Walker en su libro, El síndrome de la mujer maltratada, y que estos intervalos entre periodos no son calmos. Sí. Permanecen la tensión, el dolor, la ambivalencia, el miedo, y evidentemente genera un alto estrés debido a estas condiciones. Y un estado de alerta, como vos mencionaste anteriormente. Ni son periodos de recuperación tampoco, ¿verdad? Como para recuperarse de la explosión anterior. No, porque está esa tensión de cuando vuelve a iniciarse otra vez el ciclo, ¿verdad? Sí. Y da falta de control de emociones propias, hipertensión, principalmente porque, como hemos dicho, las crisis vienen de una persona muy importante en la intimidad, que es lo que llamamos la figura de apego. Correcto. Pero si el ciclo inicia nuevamente, aquí ya entramos en el punto del perdón, en esa relación, es porque en esa fase 4, que lo caracterizamos o se caracteriza por la etapa de reconciliación, después que haya explotado, hay un distanciamiento de la víctima, viene la fase 4 de esta parte del remordimiento. ¿Qué pasa? Se le otorga al victimario un perdón, y eso es importante, que no le estimula, que no le exhorta, que no le concientiza, que no le contribuye a un cambio de mente, procurándose así que la relación sane. Entonces, va a decir Francisco La Cueva, un cambio de mentalidad no solo aplica en la forma de pensar, sino también de sentir, de amar y de comprometerse para bien. Qué bueno. Sí, porque no estamos desvinculados una parte de la otra. Somos seres integrales que necesariamente estamos vinculados. Y si alguien cambia su forma de pensar, también va a cambiar lo que menciona ese señor que no sabe mucho. No sabía mucho de lo que estaba diciendo. Exacto. No te sé el sarcasmo. Pero es muy válido lo que La Cueva nos enseña, lo que trae un genuino cambio de mentalidad. No debe confundirse
bien, el cese de la atención del victimario en la fase 4, que es reconciliación, como que si en este hubo un cambio de mente. Es decir, mi amor, perdón, es que mira, ahora sí tengo remordimiento, ya no va a pasar nunca porque a partir de hoy soy un hombre nuevo, cuidado. Bien, exacto. Si no hay reconocimiento de una forma de pensar contraria a los principios bíblicos, no hay arrepentimiento. Y no arrepentimiento significa no cambio de mente. El abusador va a seguir controlando, aunque ahora la reconciliación pareciera que todo lo soluciona. Claro, claro. Y es que es difícil que se dé el arrepentimiento, o imposible prácticamente, en aquellos que se creen con derecho a maltratar. Por eso es que me gustó esta definición de la cueva, en cambio, en cuanto al arrepentimiento, porque se incluye un compromiso para bien. Claro. No es solamente relegado a un cambio intelectual. Por ejemplo, tener un concepto o una idea de algo y cambiarla por otra idea. Bien, forma parte del punto. Pero también es un cambio en la manera de sentir, de sentir hacia los demás, de sentir hacia uno mismo, de amar, y otra vez, un compromiso para bien. Así que, ¿qué compromiso para bien puede darse después del otorgamiento de un perdón cuando justamente ese ciclo vuelve otra vez a repetirse y repetirse? La pregunta es, ¿dónde está el compromiso para bien? No está. Como no está, no hay arrepentimiento. Y el perdón, entramos en materia, procurará incentivar el arrepentimiento. Exactamente. Creo que es muy importante eso que estás mencionando, y quizá para resumir, podemos decir que el correcto perdón bien depende de un arrepentimiento del abusador. Genuino, claro. Y este perdón ante el arrepentimiento estimula el arrepentimiento hecho por el abusador, que se va a reproducir no solamente en su cambio de mente, sino en su forma de sentir y actuar. Diferente a un falso perdón ante el simple remordimiento u otros hechos. A ver, viene el abusador, que quizá no lo externa. Voy a hacer lo que pedís, porque si no, entonces no tengo dónde vivir. Si no, tengo que ver qué hago con mi vida. Si no, entonces me dice, perdón, porque me explico. Entonces, la víctima en su, no sé si usar la palabra inocencia o en su esperanza de decir, bueno, ahora sí va a cambiar entonces, pero este perdón, ¿qué le estimula? Nada. No, y es que la víctima en esa necesidad de sentirse amada. Sí, claro. En esa necesidad implícita de verse en una relación, de creer en una relación, va a conformarse con esos chispazos de esperanza, de cambio. Y creo que un compromiso para bien, auténtico, significa el comprometernos con alcanzar una ayuda que sobrepasa mis propias intenciones. Yo puedo decir, me comprometo para tal cosa, pero cuando sigo creyendo en mis fuerzas, realmente no hay un compromiso real y profundo. Creo que un ciclo de violencia empieza a terminar cuando la persona se compromete, en este caso, para buscar un salvador. Por eso es que el perdón, estamos diciendo, tiene que vincularse con el arrepentimiento. Porque cuando yo siento la necesidad, veo primero mi falta, mi culpa, mi insuficiencia. Hasta en ese momento es cuando auténticamente yo busco un salvador. El punto es, ¿por qué voy a buscar un salvador si yo me puedo autosalvar con mis buenas intenciones? Entonces, este vínculo es muy importante. Salmo 51:3. Dale. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Para qué? Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo. ¿Quién? El Salvador que vos estás mencionando. Sí. Y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y termina el versículo 10, conocidísimo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Maravilloso. Lo que vos dijiste, todo lo que nos explicaste muy acertadamente, es lo que dice el Salmo 51. Y es que ve qué interesante esto, qué maravilloso Salmo, ¿verdad? A partir de un reconocimiento se incentiva una dirección correcta. Por eso es un cambio de dirección. En el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento es un cambio de mente. Correcto. Pero es redirigirse, no hacia mí, sino
hacia un Salvador. Reconozco mi pecado y por tanto crea en mí un corazón nuevo. Entonces, por eso, incentivar correctamente el entendimiento de un arrepentimiento, cuando se otorga el perdón, empieza a hacer la transformación necesaria hacia que el ciclo de la violencia no vuelva otra vez a repetirse. Entran entonces en un mal manejo, en una mala gestión de la reconciliación, entran salvadores funcionales. Es decir, hoy se levantó temprano y en vez de enojarse, venía feliz. Quiero decir, entran mini salvadores con minúscula que pretenden salvar al abusador y a la víctima y la situación, pensando que estas pequeñas acciones, estas cositas de muestras de arrepentimiento son el salvador. Y son incapaces de transformar el problema genuino que es su forma de pensar. Sí, exactamente. Mini esperanzas, mini luces de cambio. Pero en la autoestima, en la dignidad, nosotros no tenemos que conformarnos con pequeñas y falsas esperanzas. Exactamente. O que esperanzas que duren un tiempito, nada más. No, es que somos llamados primero a apartarnos de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Correcto. Y no estamos hablando de separarse necesariamente de la persona que tiene un problema de mentalidad, solamente porque tiene un problema de mentalidad. Exacto. Porque todos somos llamados a una oportunidad de transformación. Pero si se estimula a la persona correctamente. Exacto. Y por ahí va el punto. O sea, estamos hablando que eso es algo profundo, tanto en la víctima como en el victimario. Sí. Y los malos manejos se pretenden manejar muy superficialmente. Es decir, pasamos un ciclo de violencia. ¿Cómo salimos de esto? Con cositas superficiales y simples. Como estos libros que yo no entiendo, libros de autoayuda o libros como estos, 3 pasos para ser millonario. O sea, si de verdad fuera así, el mundo entero sería millonario. Sí. ¿Me explico? Entonces, dentro de la relación de abusador-víctima, victimario-víctima, no hay estas soluciones de 3 pasos. De, mira, te prometo que a partir de hoy cambio. No, un momento. Tenemos que hablar claro. Y arrepentirse no es hacer actos de penitencia, sino reconocer nuestras creencias equivocadas que nos lleven a ¿qué? Sentimientos y acciones puntuales. Sí. Bien, que son equivocadas, para hacer un giro total, absoluto, de 180 grados en dependencia de Dios. Sí. Y esto, obviamente, es estimulado por una posición firme de la víctima para que corrija esta situación del victimario, bien, y no tolerar más al violento. Claro. Timoteo 8 lo menciona, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Está clarísima esa palabra, ¿verdad? Pero ve la dinámica, que en esto que acabas de leer en 2 Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Ahí está una colaboración, una dinámica de corrección. Y eso se hace con firmeza, porque para corregir, una persona tiene que estar firme en qué es lo que tiene que ser corregido. ¿Por qué? Porque se sostiene sobre un principio bíblico. En la verdad. En lo que Dios llama bueno, es bueno, y lo que Dios llama malo, es malo. A partir de ahí se corrige. Es decir, se pone un peso en la otra persona de que lo que está haciendo, diciendo, pensando, no va con los principios bíblicos. A partir de ahí viene la concesión del arrepentimiento. Entonces, cuando en la fase 4 es una gran oportunidad, porque cuando se disipa la tensión, el victimario está con más disposición emocional para poder entablar una conversación, porque está con ese deseo de conquista. Entonces, sí, mi amor, sí, lo que tú digas, mi amor. Mira, te prometo que tal cosa que es imposible, primero, desde el aumento de tensión y mucho menos desde la explosión. Claro. Pero allí es, mi amor, discúlpame, perdóname, decime lo que tengo que hacer y yo lo hago. Ese es el momento donde si se le concede un perdón, ojo acá, que no corrija la situación, ¿verdad? O que estimule la misma fuerza del victimario para que con sus buenas intenciones salga de ese problema, es por eso que estamos utilizando la frase: se le otorga desde la fase 4 un falso perdón. Es decir, no es entender el perdón bíblico. Correcto. Que estimula al arrepentimiento, pero con firmeza. Claro. ¿Verdad? ¿Cómo Dios lo hace? Sí. Ahora,
cuando entramos en este concepto, y estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo, cuando hablamos del perdón bíblico tenemos que poner también algunas bases para ir entendiendo lo que estamos conversando. Muy importante. Entonces, primero, Jesucristo murió para que pudiéramos ser perdonados. Eso es absoluto, intransformable, ¿verdad? Pero también murió para que pudiéramos perdonar a los demás. Es decir, no podemos perdonar si no hemos sido perdonados. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, la dotación del perdón para nosotros como creyentes, bien, nos habilita también a perdonar correctamente. Claro. Y en función, evidentemente, en el perdón, de estimular un arrepentimiento. Exacto. De hecho, como creyentes, cuando nosotros hablamos de santificación, arrepentimiento, de transformación, creo que una de las principales motivaciones no tendría que ser porque es mi religión o porque es lo que me tengo que hacer. No, es porque yo he sido perdonado. Claro. Y la parábola que cuenta Jesús sobre el rey que perdonó y todo esto, tiene que ser una evidencia diaria para saber también perdonar. Exacto. Y es muy importante aquí en este punto que estamos con la idea bíblica de que el cristiano siempre va a tener la disposición siempre de perdonar. Y esto cuando estamos diciendo de, qué sé yo, otorgar o no otorgar un perdón bíblico, no estamos diciendo o hablando de disposición. El cristiano siempre tiene la disposición de perdonar. Siempre. ¿Por qué? Porque todos nuestros actos en Cristo han sido perdonados. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos conscientes de nuestros propios defectos y debilidades, los cuales fueron todos perdonados por el Señor. Va a decir Pablo en los Colosenses 3:13, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Ahora, por supuesto, el Señor tiene toda la disposición para toda la humanidad de perdonar todos los pecados. Disposición. Muy bien. Ahora, nos lleva a la pregunta, ¿cómo nos perdonó el Señor? Digo esto porque tanto en Efesios como en Colosenses termina, así como Dios los perdonó, ustedes perdonen. Ay, bien, muy bien. Viene la pregunta, ¿cómo nos perdona Dios? Primero estamos hablando de que Dios tiene disposición para perdonar. Qué pregunta más profunda, ¿verdad? Y es que es importante para aplicarlo en ese ciclo de la violencia. Y de hecho es la pregunta que el texto bíblico requiere. Perdonen como el Señor los perdonó. Exacto. Entonces la pregunta, ¿qué hacemos y cómo nos perdonó el Señor? Y ahí nos vemos en problemas nosotros, porque el estándar fue puesto altísimo. Ahora, cuando hablamos del perdón, hablamos de que el perdón de Dios es el modelo, es el ejemplo, del cómo debemos perdonar a otros en un sentido relacional. Bien, no entenderlo correctamente y aún en el contexto de la violencia doméstica nos mantendrá en ese estado de agresión, de repetir ciclos, de tropiezos, de fallos. Pues en la fase 4 la víctima suele conceder un perdón no bíblico que afecta a la relación. Enfatizo, en fase 4, dentro del contexto de la violencia doméstica, conceder un perdón sin arrepentimiento es un perdón no bíblico que afecta a la relación, porque no estimula nada. Exacto. Y va a dar pie para que el abusador siga abusando. Exacto. Perdonar siempre trae paz interior, ¿bien? Pero estamos hablando de paz relacional. Sí. Y hay que empatarlas. Ese es el punto. Somos llamados otra vez a tener siempre la disposición de perdonar. Nosotros como cristianos no somos llamados a, dependiendo de la explosión que se tuvo en el ciclo de la violencia, así la Biblia me llama a perdonar o no. No estamos en absoluto diciendo esto. Es decir, toda falta tenemos que tener la disposición de perdonarla. Inclusive, nosotros podemos tener esa paz interior. Pero como estamos hablando de una relación, estamos hablando del análisis de un perdón relacional. Es decir, el otro conmigo mismo o yo mismo con el otro. Exacto. Ahí, ese perdón relacional. Y este énfasis es muy importante. No el énfasis individual. Hablamos entonces del perdón en dos vías. El perdón relacional, exactamente, en dos vías, correcto. Entonces, si hablamos del acto del perdón de Dios como un acto de dos vías, pensamos en algo. Y pregunto, ¿Jesús murió por el perdón de la humanidad? Sí.
Por supuesto, es absoluto. De toda la humanidad. De toda la humanidad. Lo que vos decías es la disposición, Exacto. ¿cierto?, de perdonar. Otra pregunta. ¿Toda la humanidad es o será salva? No. No. Entonces, se pretende que la víctima perdone todo y que siga estimulando la violencia. Pero aquí Dios no perdona a quien no cree. Sí, exacto. Y ese creer es una dimensión importante porque creo yo en un Salvador, pero antes, ¿por qué yo creo en un Salvador? Porque antes yo me he visto con necesidad de un Salvador. Porque reconocí mi pecado. Exacto. Por eso. Por eso es insuficiente el confesar a un Salvador sin reconocer realmente mi pecado y mi culpa. Claro. Sí, porque yo puedo tomar un Salvador como un beneficio simplemente propio. Si a mí me están vendiendo, y lo digo con muchísimo respeto, por supuesto, si me están diciendo que el cristianismo se trata de tomar una decisión para seguir bien después de la muerte, sin importar lo que yo esté haciendo en este momento, es decir, que si yo tengo un ciclo disfuncional en mi vida, en mis relaciones, me dicen, y a pesar de todo, vos puedes hacer aquí lo que te da la gana, pero si decís, sí creo, entonces vas a continuar ahora viviendo eternamente con todos los beneficios ganados por Cristo. Cuidado con esto. Porque, buena pregunta, el perdón de Dios nunca va separado de dos elementos esenciales en la Escritura, la confesión y el arrepentimiento. Es decir, Dios no impone el perdón a quien no lo desea, ese es el punto. Y la Escritura habla de, cuando Jesús habló en Mateo 22, 37, 38, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Es decir, resistirse a cambiar de mente, resistirse a confesar el pecado, siempre va a traer separación. Esa la paga del pecado. Sí. La paga del pecado es muerte. Sí, y separación. Es separación. Es separación. Entonces, un resistirse a un cambio de mente produce separación. Sí. Se habla muchísimo de que el pecado, evidentemente, no perdemos la salvación, los creyentes no pierden su salvación por el pecado, pero sí distancian su comunión con Dios. Sí. Implica separación. Sí. No hablamos de que el creyente es salvo, seguro en él. Listo. Pero cuando el creyente peca, su comunión se ve interrumpida. Hay una separación, hay un distanciamiento. Bien. Y como vos decías, resistirse a cambiar de mente siempre trae separación. Claro. Y evidentemente hay un pecado que nos separa de Dios. Pero cuando somos justificados, es decir, cuando nosotros reconocemos la necesidad de un Salvador, implica que aun cuando continuemos en el pecado, porque es parte de nuestra naturaleza, ¿sí? ¿Qué sucede? El Espíritu Santo que opera ya en nosotros por obra de Cristo nos constriñe de ese pecado. Es decir, ya nosotros no somos los mismos en la dinámica del pecado. Correcto. Ese es el punto y esa es la operación que el Señor hace en nosotros. Entra el arrepentimiento, que es cambio de mente, entra la santificación, que nos va modelando un estilo de vida nuevo en Cristo, segura por la eternidad, pero también, como dice mi querido amigo G.K. Bill, aquí y ahora. Él va transformándonos en estos procesos de santificación en este tiempo. Y hay otros pasajes, y muchos en la Escritura, donde siempre vemos la disposición de Dios de perdonar cualquier ofensa, en este caso del pueblo de Israel, hasta en tanto el pueblo reconozca su maldad y se vuelva o se arrepienta al Señor. El Señor decía, vuelve, apóstata Israel. No te miraré con ira, afirma el Señor. No te guardaré rencor para siempre, porque soy misericordioso, afirma el Señor. Tan solo reconoce tu culpa y que te rebelaste contra el Señor tu Dios. Jeremías 3, 12 y 13. O sea, cuando Dios perdona a Nínive, por su mal comportamiento y con todo su mal de su corazón, ¿verdad? Y Jonás tiene un conflicto. Es decir, el conflicto que tenemos es que si este pueblo se arrepiente, Dios lo va a perdonar. La pregunta es, ¿Dios otorga el perdón en la Escritura en aquella persona que no quiere confesar su pecado y no quiere arrepentirse y que no quiere volverse en fe a un Salvador? No. No.
volvamos a la frase anterior. Así como Dios los perdonó, perdonen también ustedes. Exacto. Y aquí entramos en el punto. En ese perdón relacional de la fase 4, no se puede otorgar un perdón relacional hasta en tanto la otra persona no sea consciente de su culpa y de su falta. Pero no porque me debe algo a mí, porque yo soy un pecador, sino porque eso está en una relación directa con una relación más sana. Edificar una relación más sana en base a la confesión de la culpa y en base al reconocimiento de lo que está pasando. Tengo un problema de mentalidad. Claro. Yo quiero controlar y quiero dominar. Mientras yo no salga de esa realidad, si yo me mantengo allí, decime una cosa, pueden haber ilusiones de relación, pero realmente hay una relación íntima ahí. No se puede. Y no se puede perdonar. Claro. No se puede perdonar porque va a ser incentivar la mente no arrepentida, el corazón no transformado y la persistencia en un pecado de que la persona ha elegido continuar. Entonces, creo que es muy importante aquí remarcar en negrita, subrayado y con amarillo la disposición del creyente a perdonar. El creyente va a tener la disposición. Mira, eso es muy importante. Vos has abusado de mí por 4 años, me has golpeado, me has insultado, etcétera. Yo estoy dispuesta a perdonar, pero yo necesito que haya, y estoy hablando en términos generales, por supuesto, que reconozcas tu problema, tu forma de pensar, y que haya un arrepentimiento integral, ¿verdad? Para hacerlo bien claro. Entonces, puedo darte el perdón. Pero si no hay transformación, si no hay arrepentimiento y confesión de la maldad, ¿qué perdón puede haber? Sino abrir una vía para que la violencia siga. Entonces, disposición, siempre. Pero la ejecución del perdón creo que está condicionada a la respuesta del ofensor, a reconocer su maldad y también a entrar en esos procesos de santificación. Ojo, de arrepentimiento, quiero decir. No estamos hablando de un cambio de un día para otro. Ya hoy soy nueva criatura en Cristo y ya a partir de hoy estamos hablando de entrar en humildad, disposición, colaboración para la transformación requerida. Que es muy diferente al remordimiento. Exactamente. ¿Y cómo se nota que se inicia un proceso adecuado? Cuando otra vez no se establece bajo las propias fuerzas o intenciones, sino donde la persona dice, necesito ayuda. Exacto. Por eso en un podcast hablábamos, cualquiera que venga a mí, yo no lo echo afuera, dice el Señor en el Evangelio de Juan. Perdón, reconoce que necesita un Salvador. Exacto. Ahí va. Y no seguir pensando que soy el Salvador de mí mismo. Exactamente. ¿Y qué pasa? Este modelo lo tenemos aplicado entre creyentes por la Escritura, porque el Señor no se equivoca. Si él busca la dinámica, ese tipo de perdón relacional, es porque sabe que es la única manera que las relaciones prosperen. De acuerdo. Cuando hay dos partes, una que siempre esté dispuesta a perdonar, siempre, cualquier falta. Eso es muy importante lo que estaba diciendo. Y la otra, que esté dispuesta a reconocer su culpa, su maltrato, su pecado. Y que necesita un Salvador. Por eso hablamos de un perdón de doble vía. Y te leo una lectura, mi hermano. Lucas 17:3 dice así, y está muy claro. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, tenemos un condicionante, perdónalo. Yo creo que está clarísimo. Sí, claro. Repréndele. En la fase 4, otorgar un perdón por un remordimiento no es reprenderlo. No. Es dar una concesión para que siga lo mismo. Exacto. Mi amor, es que me senté muy mal. Sí. Te perdono. Pollito, te perdono. Gordo, negro, lo que sea. Los atributos que vengan. Está bien. Sí. ¿Por qué? Porque bastó una cena romántica, unas flores, la promesa de un paseo, me regaló un carro. Wow, ¿verdad? Bueno, digo, pasa. Claro que sí pasa. Claro que sí pasa. Por supuesto. Exacto. Sí. Entonces, ¿dónde está la reprensión? No Ahora, está. Y si se arrepiente, dice, perdónalo. Démosle vuelta. Si no se arrepiente, y ahí está el punto. Pero estuvo la disposición para perdonar. Que entonces, con lo que vos decías anteriormente, y me cuelgo de ahí, el perdón bíblico en dos direcciones funciona en disposición de ambas partes. Disposición de reconocer mi maldad y mi falta, y disposición de perdonar. 2 Corintios 5. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Y Cristo es la figura, como dice Job, del árbitro. Job clama, dice, ¿quién pusiera árbitro entre nosotros dos? Es el reconciliador. Y siempre la imagen es Dios en Cristo
reconciliando consigo mismo el mundo. Exacto. ¿Hay disposición de Dios para perdonar? Sí, a todo aquel que cree, sí, por supuesto que sí. Claro. Y hay disposición de todo hombre para aceptar el perdón de Dios, no, porque no reconocen y no quieren aceptar un Salvador. Y por eso no todos gozan Exacto. del perdón relacional con Dios. Exactamente. Y por eso es que se pierden y hay separación. Correcto. Y agrego a esto, a la disposición A, agrego esto. Romanos capítulo 13, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. Sí. Pero no es que ustedes los cristianos tienen que estar en paz con todos. Sí, entonces vaya, tenga paz con ese. Yo estoy dispuesto a tener paz. Yo estoy dispuesto a ir y reconciliarme y a buscar ayuda, pero hay disposición del otro. Sí, No. sí. Entonces, ¿cómo puedo tener paz? Sí, ¿Cómo sí. puedo perdonar? Exacto, en Romanos 12. Sí, eso es importante. Y terminamos con este énfasis para dar paso a una tercera y última parte del perdón. Nosotros no condicionamos el perdón de la otra persona porque yo tengo un derecho o un privilegio sobre la otra persona. Yo mismo soy un pecador perdonado. Claro. Es en función de esa necesidad de perdón relacional que Dios sabe que si no hay una confesión de la otra persona, la relación que yo tengo con otra persona no prospera. Exactamente. Y continuará en ciclos de violencia una y otra vez y otra vez. Exactamente. Entonces, claro, cuando con firmeza, mira, cariño, perdón, si es un hombre, ¿verdad? Perdóname esta cuestión. Yo no quise agarrarte el pelo y pegarte contra la pared, ¿verdad? Sí, simplemente Perdí pasó. el control, ¿verdad? O etcétera. O no quise insultarte. Si le dice, vamos a buscar un perdón relacional y por tu bien, por tu vida, por tu salvación y por el bien de la relación y de nuestra familia, vamos a dejar por allí pendiente el perdón relacional hasta en tanto entiendas cuáles son los pasos adecuados y saludables de transformación que necesitas hacer para salir de esa situación. Si yo te digo te perdono y continuamos en la relación, Claro. te estoy afectando a vos, Claro. estoy afectando a la relación y a nuestra familia. Y a la comunidad y a etcétera. Entonces, en ese sentido podemos decir, no te otorgo el perdón relacional, pero no por falta de disposición, Claro. sino porque hacer ver el papel que te necesita tener la otra persona. Correcto. ¿Verdad? Eso que estamos... ¿Cuál es el papel? Usted reconoce usted reconoce su forma de pensar, que usted se cree con derechos y privilegios, Exactamente. que usted puede descargar su ira hacia mi persona como lo ha hecho. Entonces, por eso te digo que es una etapa muy importante la fase 4, porque por lo menos hay una mayor disposición de escuchar y entablar un diálogo que en otras fases posiblemente no sea posible. Probablemente sea la única fase del ciclo de la violencia para conversar. Exactamente. Ya me diste una luz para mi taller de la otra semana. Tremenda luz me diste. Probablemente sea la única fase donde se hable. El remordimiento va a decir, mira, no sé qué pasó, me descontrolé, por eso, como vos decías, te agarré el pelo y te pegué contra la pared. Eso dice el remordimiento. El arrepentimiento, ¿qué va a decir? Estoy dispuesto, sé que respondí mal, sé que no tuve que haberte golpeado, gritado, insultado, y estoy dispuesto a buscar la ayuda necesaria para que haya una transformación en mi vida, evidentemente en sus contextos, ¿verdad? Claro. Hablemos de una persona creyente, estoy dispuesto a buscar del Señor, de buscar consejería, a cambiar las dinámicas de nuestro hogar porque yo te amo y quiero estar con vos. Es muy diferente, eso habla el arrepentimiento. El remordimiento no es para tanto, solamente te dije... Sí. ¿Verdad? Todo lo que sigue ahí, sí. ¿verdad? No es para tanto. Sí. Lo que pasa es que vos sos una sensible. Abuso verbal. Claro. Espero que haya quedado claro, Espero que haya quedado claro lo que hemos querido explicar acá para poder darle paso a una tercera parte del perdón aplicado al ciclo de la violencia. Y si no quedó claro, escríbanos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, búsquenos como LevantaCR, escríbanos, contáctenos, nuestros correos son nuestros nombres, alonso@levantacr.org, igualmente el de Ervin@levantacr.org, y estaremos felices de poder conversar sobre estos temas. Sí. Seguimos la otra semana. Si Dios lo permite. Muy bien. Acompáñenos, por favor. Gracias.